invitados. El próximo 22 de febrero va a ser miércoles de ceniza. Les voy avisando ya para que se vayan preparando dentro de 15 días. 22 de febrero, miércoles de ceniza, en 17 días a partir de hoy. Entonces, para que vayamos mentalizando un poco la mente y el espíritu, ¿no es cierto?, preparándonos para entrar con un espíritu de penitencia en esta cuaresma, y más en estos tiempos tan difíciles que siempre la penitencia, un poco el ayuno y la mortificación son buenas escuelas para el alma. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Corintios y dice lo siguiente: hermanos, ¿no sabéis que los atletas que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero uno solo alcanza el premio? Corred vosotros de tal manera que lo alcancéis. Todo el que quiere luchar, de todo se abstiene, y eso hácelo para recibir una corona corruptible, en tanto que nosotros aspiramos a una incorruptible. Por eso yo corro no como quien corre a la aventura, y peleo no como quien azota el viento, sino que castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, temeroso de que después de predicar a los demás resulte yo reprobado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos a la sombra de la nube en el desierto, y todos pasaron el mar, y todos dirigidos por Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron un mismo manjar espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una piedra misteriosa que los iba siguiendo, piedra que era Cristo. Mas aún así, muchos de ellos desagradaron a Dios. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: semejante es el reino de los cielos a un hombre padre de familia que salió muy de mañana a ajustar trabajadores para su viña, y habiendo convenido con los trabajadores en un denario por día, los envió a su viña. Y saliendo a eso de la hora tercia, vio otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré el salario justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a eso de la hora de sexta y de nona, e hizo lo mismo. Salió por fin a eso de la hora de víspera, y vio otros que se estaban allí, y les dijo: ¿qué hacéis aquí todo el día ociosos? Y ellos le respondieron: porque ninguno nos ha contratado. Díceles: id también vosotros a mi viña. Y al llegar la noche dijo al dueño de la viña, su mayordomo: llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los que habían ido a eso de la hora de víspera, recibieron cada cual su denario. Y cuando llegaron los primeros, creyeron que recibirían más, pero no recibió sino un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familias, diciendo: estos últimos solo han trabajado 1 hora, y los has igualado con nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Mas él respondió a uno de ellos y les dijo: amigo, no te hago ningún agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pues yo quiero dar a este último tanto como a ti. ¿O es que no puedo yo hacer de lo mío lo que quiero? ¿Acaso tu ojo es malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros últimos, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Estamos entrando entonces, ven, en el tiempo de Septuagésima, hoy ya el ornamento morado, todavía se pueden poner flores en el altar, todavía puede sonar el órgano, pero ya no se dice el gloria a la misa, tampoco el aleluya. De hecho, en los primeros tiempos de la Iglesia había una ceremonia incluso que se llamaba el entierro del aleluya, ¿no es cierto? Se hacía una pequeña ceremonia como diciendo, bueno, empieza a acabarse la alegría de la Navidad y de la Epifanía, entonces vamos a empezar a prepararnos para meditar el proceso de la redención, porque eso es lo que vamos a empezar ahora a ir caminando hasta la redención de nosotros por la muerte, por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Se acaba ya el ciclo de Navidad, empieza el ciclo pascual, empezando por este domingo de Septuagésima. Por eso vamos entrando en ese espíritu cuaresmal de a poco, para que no nos agarre de golpe, así nuestra Madre, la Santa Iglesia, Madre prudentísima, cuerpo místico de Cristo, nos va haciendo saber que si así somos flojos y perezosos,
para hacer penitencia, cuanto más difícil nos sería que nos corten de golpe y decir, bueno, hoy hay fiesta, a partir de hoy y mañana ya vas a empezar a mortificarte. Entonces, por favor, vayan pensando las mortificaciones que vamos a hacer en Cuaresma. Recuerden que alguna espiritual y otra corporal. Recuerden que entonces el miércoles 22 de febrero es miércoles de ceniza, que va a ser ayuno y abstinencia. Esta epístola de hoy, el Evangelio, nos está preparando y mostrando lo que es ese camino de lucha para recibir la redención de Cristo. En la epístola de hoy, San Pablo, soldado romano, él nos pone el combate espiritual realmente con toda la crudeza, haciéndolo como haciendo una analogía con un combate temporal, con una carrera temporal. Nos dice justamente que nos está preparando como los atletas se preparan para correr una carrera, combatir un combate, y sin embargo tienen que dejar, dice, muchas cosas que son lícitas. No solamente se quitan cosas ilícitas que le hacen daño a su cuerpo, sino también cosas lícitas que pueden hacerle pesado a ese trabajo corporal para poder llegar a la victoria. Y dice, muchos corren en una carrera, muchos pelean, pero uno solo alcanza la victoria. Uno solo va a llevar esa corona de laureles que ponían a los victoriosos, símbolo realmente de la gloria que le daban los romanos en el imperio. Y dice, yo tampoco voy a golpear y pelear como uno que está golpeando al viento. Ustedes si ven a un boxeador, a un luchador y que tiene a su rival enfrente y viéndolo empieza a tirar trompadas y golpes al aire, van a decir, está loco, y además le van a pegar muy recio y muy duro y va a terminar mal. Pues así también hace esa comparación San Pablo. Yo sé quién es mi enemigo, yo sé a dónde apunto, a dónde tengo que asestar el golpe, y para eso lo hago. Entonces, fíjense qué elocuente que es esta explicación y esta comparación de San Pablo. Así es la vida espiritual, hijos míos. Nosotros no damos golpes a tientas y a locas como si no supiéramos contra qué estamos peleando. El combate espiritual sabemos que tenemos enemigos precisos, a los que tenemos que atacar y a los que tenemos que terminar. Algunos de ellos no mueren, van a morir por nosotros cuando nos vayamos al sepulcro. Por eso los tenemos que mantener a servidumbre. Perdón, dice San Pablo. Tenemos que reducirlo al cuerpo y mantenerlo a servidumbre. La inteligencia y la voluntad tienen que gobernar a las pasiones. No podemos ser como niños caprichosos, que nos vamos siempre corriendo detrás de nuestros gustos. Esta epístola de hoy realmente es un aliciente hermoso para todo aquel que quiere empezar el combate espiritual. Así se le llama a la ascética. Hay dos partes en la vida espiritual. La vida ascética, que es la vida de sacrificio, donde el hombre tiene que hacer sus esfuerzos. También es el entrenamiento, digamos así, para entrar a la batalla. Y la vida mística, que eso ya es una gracia de Dios, que normalmente da a los que ya vienen con una vida de purificación ascética y de mortificación de muchos años. Es un camino casi necesario, digamos así. El alma fervorosa, que era el camino de los santos. Los santos que tenían su cuerpo a servidumbre y sus pasiones gobernadas, y sabían que el mundo para ellos era un enemigo, y sabían cómo eran las tentaciones del demonio, el enemigo de los enemigos. Entonces ellos que peleaban y se mortificaban después en ciertas épocas de su vida, cuando Dios ya iba recogiendo el fruto de sus esfuerzos, ya les daba otra comunicación más personal, que esa ya era la vida mística, es decir, Dios que se les mostraba. Gracias también a esos esfuerzos que ellos hacían. Hoy decimos, ¿por qué no hay santos? ¿Por qué no tenemos santos, incluidos nosotros? Porque somos muy perezosos y muy flojos. Somos perezosos y flojos para la vida del espíritu, somos perezosos y flojos para la vida del cuerpo incluso. Podemos perder horas y días enteros distrayendo la imaginación, distrayendo los sentidos. Y sin embargo, la oración nos cuesta terriblemente. El agarrar un rosario y ponernos a rezar un rosario, el agarrar un pequeño libro espiritual y leer una lectura espiritual, se nos hace todo un tormento, porque el mundo moderno es un mundo de perezosos y flojos, de muelles, como decía nuestro Señor sobre San Juan Bautista, ¿qué quieren ir a ver? A uno que está bien vestido y perfumado y que está entre almohadones y cojines. Ellos lo ven en el palacio de los reyes. ¿Me explico? Y esa es la sociedad moderna, y en eso desgraciadamente nos llevan entre las patas. Por eso tenemos que hacer más esta lucha espiritual que nos dice San Pablo hoy.
Ser criteriosos y entender que si el mundo quiere vivir así y no salvarse y ni importarle las cosas de Dios, porque al hombre animal no le interesa ni sabe de las cosas de Dios. El mundo moderno no le importa, el Dios que nombran son ellos mismos. Es el Dios permisivo, es el Dios que no exige nada, es el Dios ese que perdona todo y que uno puede hacer lo que quiera y agrada a Dios. Entonces, ¿qué divinidad es esa que se inventa el mundo? Que ni siquiera, siendo el ser superior, ni siquiera necesito pedirle perdón porque es igual a mí. Eso es la mentalidad del mundo moderno. Pero uno, como un buen cristiano, hijos míos, tenemos que combatir el buen combate, dice San Pablo. Tenemos que correr la buena carrera y guardar la fe, para que se nos dé la corona eterna en Cristo Jesús. No solo a mí, dice San Pablo, sino a todos que hagan lo mismo. A todos los que hagan lo mismo también van a recibir esa corona de la vida eterna. Y esto nos lo explica nuestro Señor hoy en este Evangelio tan hermoso de los operarios de las distintas horas, diferentes horas del día, que si lo traspasamos al alma, a la vida espiritual, son los operarios, las almas que se van convirtiendo en distintas épocas de su vida. Hoy estamos celebrando San Felipe de Jesús, que muere martirizado muy joven en las costas de Japón. Pero este San Felipe de Jesús, el santo mexicano, llevó una vida también que él tuvo que ir purificando. Fraile franciscano, durante 3 veces entró al convento y 3 veces salía, hasta que Dios lo quería en el convento y morir con su hábito religioso y morir atravesado, clavado por lanzas, crucificado y además clavado con lanza. Fíjense lo que le tenía, el hermoso martirio que le tenía Dios preparado. Y uno podría haber dicho, bueno, él entra y sale y no va a hacer nada. Sin embargo, cuando realmente en el momento de su conversión verdadera, digamos así, donde decide entregarse por completo a Dios, él mismo sabía que tenía que ir a morir mártir, porque él conocía la fragilidad de su naturaleza y le pedía a Dios después la gracia del martirio. Entonces, hijos míos, veamos lo que es ese trabajo espiritual y lo que es ir a la viña del Señor. San Agustín, cuando interpreta este Evangelio, es muy hermoso. Él identifica todas estas partes del Evangelio con Cristo. El padre de familia es Cristo, el obrero es Cristo, la viña es Cristo, el denario es Cristo, porque el premio es Él. Y termina diciendo, nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo. Además dice, tú si quieres entrar al cielo tienes que ser Cristo. ¿Cómo puede ser? Sí, tienes que ser Cristo, tienes que ser la imagen viva de Cristo nuestro Señor. Cuando llegues al juicio de Dios nuestro Señor, cuando mueras y tengas que entregar tu alma va a tener que ser un reflejo de la divinidad, vas a tener que morir en gracia primero. Y tu vida tiene que haber sido un libro abierto como los evangelios. Si Dios Padre empieza a leer en las obras de tu vida, tiene que leer la vida de Cristo. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Con la gracia todo se puede. Y nunca vamos a ser probados más que sobre nuestras fuerzas. Pero sí es difícil. No está regalado el cielo. Es la gran mentira del mundo. La gran mentira del mundo. Lo que le decía en otros sermones. ¿Cómo es el demonio? Que te muestra todo el camino de la tierra alfombrado de rosas, y le dice a otro, pero sí, tápales la puerta, que no vean el abismo al que conduce. Esa es la mentira del diablo. Y uno la sigue como borreguito, como burrito, que va a ser atado en su palito. Él va a su corral. Así va el pecador pensando que el mundo todo es alegría, y después de acá me voy al cielo. Es imposible. La viña del alma es Cristo. El alma tiene que ser una imagen viva de Cristo nuestro Señor. Por eso el trabajo espiritual, hijos míos, es un combate. Y el flojo y el perezoso no lo va a alcanzar. No lo va a alcanzar. Si somos flojos en la vida del Espíritu, no vamos a llegar. Y eso es lo que se llama entonces en la vida espiritual la conversión. Dar vuelta. Si estoy de frente acá, ahora le doy la espalda y miro para el otro lado. No es girar un poquito, es dar un vuelco radical. No nos convenzamos ni no nos engañemos de que a Dios realmente lo vamos a agradar y nos vamos a salvar. Yo le he dicho muchas veces esto, porque algún día nos levantamos con un poquitito más de fervor y decimos, bueno, me voy a confesar, bueno, sí tengo la decisión, o hoy voy a rezar una oración, o me voy a acostar. ¿Cuántas veces uno le pregunta a las almas, rezas? No me acuerdo, ni se persignan. Hay almas, por supuesto, que llevan vida del Espíritu, y para Dios es un consuelo. Y esas almas que llevan vida espiritual sigan adelante,
Porque en el Evangelio de hoy no nos dice solamente la hora que nos llamaron, sino el premio. El premio es el mismo, pero no porque el trabajo sea en unos más y en otros menos, sino por la intensidad del amor. Hay almas que van a un trabajo y en una hora hacen mucho más que muchos que están trabajando durante todo el día. Eso apliquémoslo al alma. Hay almas que con un amor profundo a Dios hacen cada cosa de su vida con una intensidad para Dios inmensa, como Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo. Que ella decía, aunque levantes un alfiler del piso por amor a Dios, fíjense, qué cosa tan pequeña y banal, podría decir, aunque lo hagas, pero si haces eso por amor a Dios, has ganado un montón de méritos y realmente has agradado a Dios. Pero puedes estar rezando rosarios toda tu vida y no ven y no poner ni atención siquiera, ¿agradas a Dios? No. ¿Qué dice San Pablo y en la epístola? Recibieron el mismo manjar. Cuando salen de Egipto, el pueblo hebreo, todos cruzan el Mar Rojo, todos reciben maná, todos eran iluminados por la piedra, por la luz que la nube que iba con ellos, eran cubiertos en el día para no tener calor y eran iluminados en la noche para no andar a tientas. La bebida era una piedra que golpeaban y salía agua, pero no todos agradaron a Dios, dice San Pablo. Así es la vida. Muchos van a creer que porque hacen obras buenas, algunas, ya están salvados. Y no es eso, hijos míos. La vida de Dios tiene que ser, la vida espiritual, la vida en Dios tiene que ser una vida cristiana realmente, como dice San Jerónimo. Él vivía en una gruta de Belén, y lo envidiaban muchos, vive en la gruta de Belén, dice. Y él contestaba, no solo basta, no hay que solamente vivir en Belén, sino vivir bien en Belén. No solo hay que ser cristianos, hay que ser un buen cristiano, hijos míos. Y más en este mundo tan complicado, que todo lleva a la exaltación de los sentidos, todo lleva a animalizarse, digamos así. Todo es color, todo es sabor, todo es olor, todo son cosas suaves para el tacto. Me explico, los sentidos hoy en este mundo en el que nos tocó vivir están a sus anchas. Por eso, hijos míos, tengamos cuidado, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Y no porque Dios limite la redención, porque la muerte de Jesucristo es redentora para todos, pero no todos se van a ser aptos y meritorios de esta redención, porque no van a querer, no porque Dios los excluyó. Así que, hijos míos, cuidado. Llamados somos, estamos aquí. Más claro que el agua, saber que podemos conservar la fe verdadera en estos tiempos apocalípticos. Llamados somos, ahora, ¿seremos escogidos? Ahí ya entra tu examen de conciencia, tu reflexión personal. ¿Vives como un buen cristiano? Si vives como un buen cristiano, con las condiciones de un buen cristiano, de pelear, de ser operario, de trabajar en la viña de tu alma, de pensamientos, palabras y obras, de darle a Dios lo que es de Dios, de llevar una vida espiritual estable, de tratar de cumplir los mandamientos, de desear recibir los sacramentos, que los tienes, gracias a Dios. ¿Vives conforme a eso? Entonces, en uno está, después el día que uno se muera, si le abre los ojos en el infierno, Dios no lo quiera, no va a poder decir qué estoy haciendo aquí, por qué estoy aquí. Porque nosotros sabemos perfectamente lo que cuesta la vida eterna y la salvación. Y si llegamos a terminar condenados, Dios no lo quiera, va a ser no porque Dios faltó, porque Dios no falta nunca, sino porque faltamos nosotros. Entremos en nuestros corazones, hijos míos, y hagámonos esas preguntas. No solamente somos cristianos, somos buenos cristianos. No solamente soy llamado, porque sé que soy llamado. Primero porque tengo las aguas del bautismo, pero seré de los escogidos. Eso depende de ti. Pidámosle a la Santísima Virgen María entonces que sepamos responder con sabiduría celestial a esta pregunta. ¿Seré de los escogidos? Lo sabes tú por tus obras. Pidámosle que nos dé fortaleza y decisión para empezar, ahora que ya estamos entrando en esta cuaresma, despacio, progresivamente, podamos preparar el alma para una buena penitencia,
podamos preparar las santas confesiones. A partir del miércoles de ceniza hasta el domingo de la Trinidad empieza el precepto de la confesión pascual y de la comunión pascual, así que los que no confiesan a confesarse, y los que siguen vida de sacramentos a sacar más frutos, para que así, con la intercesión de la Santísima Virgen María, llevando la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.